Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matemáticas Arca. En este video vamos a tratar el tema de solución de problemas que se resuelven aplicando ecuaciones de segundo grado, también llamadas ecuaciones cuadráticas. Y para ilustrar de manera práctica el desarrollo de este tema, vamos a resolver el problema que tenemos en el pizarrón, que dice de la siguiente manera. Una persona compró cierto número de libros por 180 pesos. Si hubiera comprado 6 libros menos por el mismo dinero, cada libro le habría costado $1 más. El objetivo es saber cuántos libros compró y a qué precio cada uno. Como siempre, en el desarrollo de este tipo de problemas, a las cantidades desconocidas les asignamos un símbolo, y ese símbolo normalmente es una letra. Por costumbre utilizamos la letra X, pero puede ser cualquier letra. En este caso, desconocemos el número de libros y el precio de cada libro, por lo que empezaremos por simbolizar el número de libros. Le asignaremos pues una letra, le asignaremos la letra N. N es el número de libros que compró esta persona. Ahora bien, para simbolizar el precio de cada libro, vamos a partir del número de libros. Podríamos asignarle otra letra al precio de cada libro. Sin embargo, lo vamos a simbolizar en función del número de libros, ya que se nos dice que pagó 180 pesos por el número de libros, es decir, por los N libros. De ahí que si pagó 180 por N libros, pues entonces el precio de cada libro es 180 sobre N. Y de esta manera utilizamos una sola variable. Y eso nos facilita la solución. Mientras más variables involucremos en la solución de un problema, en el planteamiento de un problema, la solución se nos hace un poquito más elaborada. A continuación, vamos a partir de esta simbología, vamos a representar algebraicamente cada una de las operaciones indicadas en el problema. Se nos dice que si hubiera comprado 6 libros menos por el mismo dinero, cada libro le habría costado $1 más. 6 libros menos, si el número de libros es N, pues 6 libros menos lo simbolizamos como N-6. Cada libro le habría costado 1 más. Si el precio de cada libro es 180 sobre N y cada libro le habría costado 1 más, entonces cada libro le va a costar 180 sobre N más 1. Y se nos dice que estas circunstancias se darían pagando exactamente el mismo dinero, es decir, si compra 6 libros menos, cada libro le cuesta 1 más, pagando 180 pesos. Por lo tanto, si multiplicamos el número de libros por el precio de cada libro, eso es igual a 180. Es decir, tenemos N-6 que multiplica a 180 sobre N más 1, y esto es igual a 180. Tenemos la ecuación, el planteamiento del problema mediante esta ecuación. A continuación, lo que vamos a hacer es expresarla en una forma que podamos aplicar alguno de los métodos conocidos para resolverla. Lo primero que haremos será resolver la suma de fracciones que tenemos en el segundo fractor. Tenemos, por lo tanto, N-X, que multiplica el común múltiplo entre N y 1 es N. Ahora dividimos N entre N es 1 por 180, 180. Más N entre 1 es N por 1, N. Y tenemos resuelta la suma
de fracciones de 180 sobre n más 1. A continuación, vamos a desarrollar este producto de fracciones. A toda fracción o a toda cantidad entera, para expresarla como fracción, le ponemos 1 en el denominador. Y tenemos un producto de fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador. N por 180, 180n. Más n por n, n cuadrada, menos por más menos, 6 por 180, 1080. Menos por más menos, 6 por n, 6n. Y esto entre 1 por n, n. Y esto es igual a 180. A continuación, vamos a reducir términos semejantes en el numerador. Tenemos 180n menos 6n, 174n, más n cuadrada, menos 1080. Y esto sobre n, e igual a 180. N se encuentra dividiendo el primer miembro, lo vamos a transponer multiplicando hacia el segundo. Y nos queda 174n más n cuadrada menos 1080. Y esto es igual a 180n. A continuación, vamos a transponer 180n hacia el primer miembro y vamos a reducir. Vamos a igualar esta expresión con 0. Nos queda 174n más n cuadrada menos 1080 menos 180n. Y esto es igual a 0. A continuación, vamos a reducir términos semejantes. Tenemos n cuadrada menos 180 más 174 menos 6n menos 1080. Y hemos aprovechado al mismo tiempo para conmutar los términos de tal manera que la ecuación nos quede ordenada descendentemente. N cuadrada, n a la 1 y n a la 0. De tal manera que tenemos ahora sí la ecuación de segundo grado en la forma estándar, que nos permite encontrar sus raíces, sus soluciones, también llamadas los ceros de la ecuación. Podemos resolverla, como sabemos, ya sea factorizando o bien por fórmula general. Vamos a hacerlo factorizando. Tenemos un trinomio cuadrado imperfecto. Para factorizar el trinomio cuadrado imperfecto, extraemos la raíz cuadrada del término cuadrático y eso nos da el primer término de ambos factores. Raíz cuadrada de n cuadrada, n. Ahora vamos a buscar dos números que multiplicados nos den menos 1080 y sumados menos 6. Puesto que el producto es negativo, quiere decir que uno de los números es negativo y otro es positivo, ya que menos por más o más por menos nos da menos. Y el mayor será negativo, ya que al sumar estos dos números, el resultado es negativo. Para encontrar estos números, vamos a descomponer 1080 en sus factores primos. Empezamos dividiendo entre 2, 1080 entre 2, tenemos 540. 540 entre 2, tenemos 270. 270 entre 2, 135. 135 entre 3 es 45, 45 entre 3 es 15, 15 entre 3 es 5 y 5 entre 5 es 1. Tenemos 7 factores, necesitamos solo 2. De ahí que vamos a realizar combinaciones de estos números, productos de estos números, hasta encontrar los dos que buscamos. Si multiplicamos 2 por 3, 6, por 5, 30, 2 por 3, 6, por 5, 30. Y 2 por 2, 4, 36. Entonces tenemos 2 por 3, 6 por 5, 30. Y este es el menor de los dos números, ya que el otro es 2 por 2, 4, por 3 por 3, 9. 4 por 9, 36.
De ahí que el mayor es menos 36 y el menor es 30. Menos por más es menos 36 por 30 nos da menos 80. Menos 36 más 30 nos da menos 6. De ahí que estos son los números que buscamos. A continuación, cada factor lo vamos a igualar con 0. Y tenemos que menos 36 es igual a 0. Por lo que n es igual a 36. Y tenemos por lo tanto que una de las soluciones es n igual a 36, es decir, 36 libros. La otra solución sería n más 30 igual a 0, lo que nos lleva a n menos 30. Si bien esta raíz teóricamente es correcta, en la práctica no aplica, ya que, puesto que n representa el número de libros, no podemos tener menos 30 libros. De ahí que desechamos esta solución. Es común, es frecuente, que cuando una ecuación tiene dos o más raíces, alguna o algunas de ellas se tengan que desechar, ya que en la práctica no aplica. De ahí pues que hemos llegado a n igual a 36. 36 libros. ¿A qué precio cada uno? 180 sobre 36. Y esto es igual a 5 pesos. 36 libros a 5 pesos cada libro. Esa es la solución de este problema. Veamos si cumple con lo que se nos dice. Si multiplicamos 36 por 5 nos da 180. Es decir, compramos 36 libros a 5 pesos pagando 180. Ahora dice que si hubiera comprado 6 libros menos, es decir, 36 menos 6, 30 libros. Cada libro hubiera costado un peso más, es decir, 6 pesos. 30 libros por 6 pesos nos sigue dando 180 pesos. De ahí que esta solución es correcta. 36 libros a 5 pesos es la solución. Si deseas ver más videos con ejercicios de este tipo, consulta los enlaces que aparecen en la descripción del presente video. Si nuestro material te es útil, suscríbete a nuestro canal, dale un like a este video y compártelo. Y no olvides que si tienes alguna duda, la escribas en un comentario y recuerda que solo el conocimiento te hace verdaderamente libre. Hasta la próxima.